Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a iniciar con la clase de esta semana. Otra vez, nuevamente, disculpas por presentarme así. Todavía no me recupero de una cirugía de pterigio. Entonces, vamos a iniciar, ¿ya? Como ustedes saben, entramos a la semana 11, donde vamos a analizar las técnicas para elaborar una tesis de derecho. Voy a compartirles pantalla. Em, Ya, ya. Bueno, como les estaba indicando, entramos a la semana 11. Ya estamos poco a poco terminando. Em, ya. En cuanto a la semana 11, vamos a hablar de las técnicas para elaborar una tesis de derecho. El objeto o tema de tesis. Bueno, como ustedes saben, pues lo primero que debemos elegir, escoger o determinar para dar inicio a una investigación. Servimos de las fuentes de inspiración, que son quienes nos acercan a los temas. Servimos también de fuentes, de acuerdo a estos temas, los problemas sobre los que podemos trabajar, partir de la simple observación de un hecho o desde el estudio específico de un tema que nos genera alguna curiosidad, para descubrir más de él, ¿no es cierto? El planteamiento del problema. Nosotros en el foro, ¿qué pedimos, no es cierto? Identificar el problema. Aquí vamos primeramente cumplir con el hallazgo. Aquí vamos a ir primero al hallazgo, ¿no es cierto? La definición del problema, la elaboración del problema y la valoración del problema. A la hipótesis jurídica, nosotros vamos a seguir con la hipótesis. Una vez que hemos elegido el problema a investigar, ya debidamente valorado, es hora de plantear la hipótesis de nuestro trabajo. Claro está de que en el trabajo del foro que tenemos de identificar el problema, no tenemos que plantear una hipótesis, pero nosotros para poder elaborar, perdón, un ratito. Ya. Entonces, como les estaba diciendo que ahora en nuestro tema del foro no se plantea una hipótesis, pero para identificar el problema, para nosotros llegar al hallazgo, la definición del problema, la elaboración del problema y la valoración del problema, nosotros tenemos que plantearnos una hipótesis. Esta hipótesis que va a ser guía y nos da el camino para realizar la investigación. Entonces, de aquí lo que se debe de ser correctamente planteando a fin de que no se generen mayores dificultades como al momento de realizar la investigación. Es por esto que se determina la hipótesis no puede ser realizado al azar, sino cumpliendo algunas condiciones metodológicas. Como esta de las condiciones de la hipótesis, tenemos que debe de ser sugerida por los hechos, no debe de estar en contradicción con ningún hecho ni con la ley conocida. Esta debe de ser también verificable y comprobable. Debe de ser simple y también explicar todos los hechos que modificaron su formulación. Debe de explicarse también adecuadamente los fenómenos y hechos a que se refiere.
Con esto es como el ejemplo que les puse, digamos, en la desocupación, en la falta de empleo. Un ejemplo, determinar el problema. Se determina el problema, la falta de empleo en el Ecuador, pero tenemos que delimitarlo, ¿no? Determinar el problema. Podemos determinar el problema para que no sea amplio. Tenemos la falta de empleo en la ciudad de Quito y aún más la falta de empleo en la ciudad de Quito, en el barrio Los Ceibos, un ejemplo. Entonces ahí vamos a ver qué es verificable y comprobable. Tenemos que recurrir al hecho a que se refiere, porque, o sea, lo está palpando, lo está viviendo, pasa alrededor de ustedes. Entonces, ahí vamos, explicando los hechos que modifican su formulación, o sea, ¿por qué ustedes formularon ese tema? De acuerdo a las condiciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos? Formulación de la hipótesis, el análisis de la suposición fundamental y la comparación de los resultados obtenidos. En estas fuentes de inspiración, en todo artículo, pues que parezca interesante para los que se van a hacer tesis de grado, ¿no? Pero esto resulta de suma utilidad enterarse de los temas que han sido objeto de estudio en tesis presentadas. En otras facultades, porque a través de ellas pues se nos revela el campo de interés científico y la orientación. Otra fuente de inspiración es la observación cuidadosa de los hechos y de los fenómenos que nos rodean. Se aconseja también que hacer redescubrimientos. ¿Cómo? O sea, como un medio para encontrar la inspiración de nuevos temas de investigación jurídica, investigación científica. Este procedimiento también consiste en volver a hacer las mismas observaciones y experiencias también que se han hecho para comprobar sus métodos, técnicas y conclusiones. En las técnicas, en la elección y problema y planteamiento del problema. Al escoger un tema de investigación, implica dos cosas importantes. El planteamiento de un problema para resolver y la concepción de una o varias soluciones hipotéticas. ¿Qué significa cuestión dificultad? Duda, porque en realidad se trata de buscar un problema. ¿Para qué? Para resolverlo. Claro que no estamos en esta situación de que por la falta de empleo, como el ejemplo que pusimos, vamos a resolverlo, pero no. Ahora bien, ese problema, según el diccionario, es una cuestión que se trata de resolver por medio de procedimientos científicos. Una cosa difícil de explicar. También todo trabajo de investigación debe perseguir ser útil a la sociedad o en general a la humanidad. En la elección de un problema se requiere su hallazgo, la definición, la elaboración y valoración. Como anteriormente he dicho, pues al escoger el tema de los peritos, en la clase anterior, pues pusimos un tema de los peritos en el Consejo de la Judicatura de Loja. No es lo mismo que escoger los peritos liquidadores del Consejo de la Judicatura, porque es demasiado amplio, entonces tenemos que delimitarlo, determinar el problema. Para encontrar para encontrar un problema de investigación se aconseja abarcar en un comienzo, que es la totalidad del hallazgo, en el cual está interesado. Pues enseguida este campo se debe de descomponer en sus problemas correspondientes y de entre este grupo pues hacer la elección de uno como objetivo. Específicos para elegir un problema de investigación, esto es tomar en cuenta lo siguiente. Con inclusión de información histórica, ¿no es cierto? Vamos con esta información histórica, ¿a dónde vamos? Vamos a la búsqueda de las lagunas o deficiencias que se refiere a los vacíos. Prestar también atención a las incongruencias y contradicciones, a los puntos de discusión y a las conclusiones sin demostrar. Y también pues seguir a las huellas y sugerencias obtenidas a través de la lectura. En la definición del problema, tenemos que, vamos a definir el problema, es separarlo de lo complejo de dificultades que se encuentran en cada situación. Es especificarlo en detalle, sino con precisión. Por eso se les pide solamente 400 palabras en total, porque es con precisión, es individualizarlo por medio de minuciosas distinciones a elaborar en concreto. En esta elaboración del problema tenemos un problema que se ha descubierto y definido, es adquirir una nítida conciencia también del mismo y es transformarlo a una idea viva en nuestra mente. Pues solo así podemos iniciar la búsqueda de una solución adecuada al problema planteado.
Ahora nos vamos a la valoración. En esta valoración, lo que se pide en el trabajo del foro, esta valoración del problema es la elección del problema de investigación. Esta no podrá llevarse a término sin antes medir su importancia, es decir, sin valorarlo, no basta también con encontrar o descubrir cualquier problema jurídico. Es importante también determinar su pertinencia. Así que el paso último en esta primera fase es el de establecer si la solución del problema planteado vale o no la pena. En realidad, pues las investigaciones no se hacen al azar, tampoco a la aventura, sino también que son dirigidas por una idea. La hipótesis señala también el camino que debe de seguir al investigador, también en medio de lo desconocido. Pues ustedes saben que la palabra hipótesis proviene de hipo, que significa bajo, y tesis, que significa situación, es decir, la explicación de lo que está debajo del problema. Esta definición de hipótesis como explicación provisional o anticipada, la hipótesis son las contradicciones o las condiciones de la hipótesis científica. Para una hipótesis que sea científica puede reunirse las siguientes condiciones. Primera, debe de ser sugerida por los hechos, es decir, que ésta siempre debe de fundamentarse en una observación anterior. Segunda, no debe de estar en contradicción tampoco con ningún hecho ni tampoco con una de las leyes ya conocidas. Tercera, debe de ser verificable o comprobable por medio de los métodos científicos de la experimentación o de la observación. Y cuarta, que debe de ser simple y explicar todos los hechos que motivan su formulación. En la elaboración de la hipótesis, pues en ocasiones basta la observación de un hecho para hacerla surgir, ¿no es cierto? Esta hipótesis está sujeta a seguir tres caminos en su desarrollo. Primero, la investigación, que la comprueba como ley definitiva o como una teoría científica. La investigación que llega a dar por resultado su falsedad por encontrar hechos que la contradicen. Y la tercera es la investigación que no logra confirmar ni tampoco dar motivos para rechazar la hipótesis, pues la cual queda en este caso como una simple explicación supuesta hasta cuando éstas se descubran hechos que permitan tomar uno de los dos caminos lógicos. Por lo general, durante el proceso de investigación surgen dos o más hipótesis, los cuales una vez formuladas, pues entran en competencia, pero se denomina esta que se origina una lucha entre la hipótesis, la cual queda como resultado final la verdad de una y la falsedad de las demás, ¿no? Como consejos para la elección de temas para la tesis en Derecho, tenemos 8 puntos. El primero, el tema que debe despertar interés al estudiante, debe de realmente apasionarlo. Con lo que yo les estaba diciendo, pues el tema que ustedes deben de escoger es el que ustedes lo estén viviendo, lo estén palpando o lo han presenciado. El segundo, pues el tema debe de estar al alcance de las capacidades del investigador o estudiante. La materia escogida debe de estar también comprendida en el ámbito de los conocimientos universitarios del alumno, de sus aptitudes psicológicas y de su vocación. El tercero, pues para escoger un tema de tesis hay que tener en cuenta la calidad y el número de los instrumentos de trabajo con que cuenta, especialmente los idiomas que se posee. Cuarto, se debe de tener en cuenta la facilidad para conseguir fuentes de información como el fácil acceso a la tecnología. Quinto, debe evitarse elegir un tema sobre el cual haya versado un buen trabajo en los años anteriores o se hayan publicado recientemente estudios análogos. Por lo general, siempre se piden los 5 años atrás con esa investigación, con reportes, con artículos, siempre con 5 años atrás. De manera general, también, como sexto punto, esta debe reunirse los temas extensos y elegirse asuntos especializados muy concretos para luego profundizarlos. Séptimo, el tema debe de escogerse con tiempo, lo cual permitirá también reunir sin afanes poco a poco todos los documentos y datos necesarios, como son libros, revistas, artículos de periódicos, datos estadísticos, etc. Y octavo, pues si es posible, los temas deben de buscarse sin aislarse del mundo, pensando en las justas necesidades ideales y aspiraciones del progreso de la humanidad. Al estudiante debe de comenzar por escoger la rama de derecho privado o público o la parte de las ciencias sociales, políticas o económicas, dentro de la cual tomará su tema de investigación del que sea de su interés. Por eso vuelvo y repito, pues su tema de interés debe de ser siempre el que le cautive, el que le apasione. Eso es todo, señores estudiantes. Muchísimas gracias por su atención. Tal vez alguna pregunta respecto al tema.
Si no tienen preguntas, pues pasamos a las tutorías en cuanto a al foro. ¿Alguien alguna pregunta? No, No, por ahí no, no me pregunto. ya. Ok, voy a dejar voy a dejar de grabar esta. Inicio grabando la tutoría, ¿ok? Gracias por la atención.